por esta palabra. Declaramos que eres tú, mi Dios, el que en esta tarde vas a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, y que esta palabra, Señor, va a causar un efecto, un impacto tan trascendente, Señor, que después de este retiro nuestras vidas no vuelven a ser nunca las mismas, y que al bajar de esta montaña, Señor, todos podrán ver, Señor, que nosotros llevamos la evidencia de tu presencia, Padre, a nuestras iglesias y a nuestras familias. En el nombre de Jesús oro para que esta palabra, Señor, sea tuya y no mía. En el nombre de Cristo oro. Amén. Amén. Muy bien. Cuando estamos hablando acerca de la presencia de Dios, la Biblia nos habla de esto en dos sentidos. Por un lado, nos habla de la omnipresencia de Dios, es decir, que Dios está en todo lugar. El salmista lo expresa de esta manera: ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? En otras palabras, no hay un lugar en donde tú y yo podamos evadirnos o escondernos de la presencia de Dios. Pero por otro lado, la Biblia también nos habla de la presencia manifiesta de Dios, y esto es algo un poco diferente. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el monte Sinaí, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Moisés sacó al pueblo del campamento y lo llevó hasta las faldas de este monte llamado Sinaí para recibir a Dios. Y en Éxodo capítulo número 19-17 dice así: todo el monte Sinaí humeaba porque Dios había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Quiero invitarles en esta tarde a que viajen conmigo hasta las faldas de esta montaña. Y la pregunta es: ¿cómo se ha de haber sentido el pueblo de Dios al ver toda esta manifestación y este desplegar del poder de Dios? ¿Cómo te sentirías tú si estuvieras en ese momento, en ese lugar a las faldas, viendo todas esas manifestaciones de la presencia de Dios? Bueno, la Biblia sí nos enseña cómo se sintió ese pueblo ante esa abrumadora, ante esa sobrecogedora experiencia. Dice en Éxodo 20-18: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Viendo el pueblo, dice la Biblia, temblaron. Y si tú lees ahí al que hace la división y pone los encabezados para hacer las secciones de la Biblia, él lo menciona como el terror del pueblo. Y en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos capítulo número 12, versículo 21, dice: y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Yo te pregunto, hermanos, ¿alguien podría dudar o negar que la poderosa presencia de Dios se había depositado sobre ese monte? Yo creo que nadie podría hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque habían evidencias claras, habían evidencias nítidas, habían evidencias palpables e innegables de que la presencia de Dios había descendido sobre ese monte. Ahora, imagínate todo esto. Imagínate la poderosa presencia de Dios, pero no te la imagines sobre ese monte. Imagínate sobre la vida de un hombre. Imagínate la presencia de Dios sobre tu vida. Si la presencia de Dios estuviera sobre alguien, pregunto, ¿crees, hermanos, que habría evidencias? ¿Crees que habría manifestaciones de su presencia en nuestras vidas? Yo creo que sí, pero déjame decirte esto. Hay personas a quienes se les nota la presencia de Dios y hay personas a las que se les nota la ausencia de la presencia de Dios. La Biblia dice, hermanos, y hablando de la lista que estaba dando Francisco, quiero aumentar un poquito más, que existen cristianos que son niños, existen cristianos que son débiles, existen cristianos que son fríos, existen cristianos que son carnales, existen cristianos que son tibios, pero también existen cristianos que son llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y todo esto, hermanos, se da en relación, creo yo, a como cada uno de nosotros buscamos a Dios.
Porque aunque es cierto que todos somos cristianos y aunque es cierto que todos hemos recibido el Espíritu de Dios, también es cierto que no todos buscamos a Dios con la misma intensidad. Eso es una realidad. A veces yo platico con algunos hombres y no es lo mismo platicar con unos que con otros. De repente hay varones que se ponen a platicar y te hablan de todo. Te hablan de carros, de reparaciones de carros, te hablan de trabajo, te hablan de perros, de gallos, de muchas cosas te pueden hablar. Pero me ha tocado también platicar con varones que cuando tú platicas con ellos te transmiten algo, ¿no? He platicado con hombres que tienen en su forma de hablar contigo, una administración, una impartición de algo que traen, hermanos, y que te lo meten, y que cuyas palabras son tan poderosas que sientes como que te traspasan el corazón, te traspasan el alma y ministran tu vida. Y después de esta plática, de haber platicado con un hombre de Dios, hermano, tu vida no es igual. En este sentido, hermanos, no todos los cristianos son iguales. Hay niveles, hermanos. Dice la Biblia que Elías era un profeta que estaba bien pesado, ¿sí o no? De repente oraba a Dios, ¿verdad? Y el Señor cerraba los cielos y dejaba de llover. Y luego otras veces entonces Elías oraba y dice la Biblia que pedía lluvia y Dios abría los cielos y caía la lluvia y era algo poderoso. Agarraba su manto y golpeaba el río Jordán y el río Jordán se abría en dos. Y un día, ya para partir, le dice a Eliseo, pide lo que tú quieras. Y dijo a Eliseo, está bien pesado. Todo lo que he visto, la unción de Dios que está sobre tu vida, cómo Dios te usa, cómo Dios te responde, cómo Dios trata contigo, cómo Dios te respalda, eso está bien fuerte. Pero ¿sabes qué? Dijo Eliseo, yo quiero el doble de eso. Quiero el doble de eso. Qué tremendo, hermanos, cuando hay hombres que tienen hambre de la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Lo que a mí me gusta, hermanos, que cuando un hombre muestra apetito por la presencia de Dios, Dios nunca dice que no. Pero volvamos al relato de la Escritura, hermanos. Bien, esto que acabamos de leer se da en un contexto en donde la palabra de Dios nos enseña que lamentablemente el pueblo de Israel que había sido sacado de Egipto, Moisés había subido al monte, pero el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Hermanos, que habían hecho un becerro de oro y habían adorado a ese becerro de oro. Y esa es la razón por haber adorado ese becerro de oro que vino esta sentencia de parte de Dios. Dijo Dios, yo voy a enviar un ángel delante de ustedes y este ángel los va a llevar a poder entrar a la tierra prometida, los va a introducir a la promesa que yo les di a mis siervos. Hermanos, y pudiera parecerte a ti que la oferta, la propuesta de Dios era una propuesta buena, pero cuando Moisés le responde a Dios, le dice, no acepto esa propuesta, Señor. Porque algo que yo creo, hermanos, que Moisés había aprendido, es que no importa qué tan bueno sea algo en la vida, hermanos, pero no hay nada que pueda sustituir, por bueno que sea, la presencia de Dios. Y Moisés le dice al Señor, no, Señor, aunque me mandes a tu ángel guerrero, aunque me mandes al mejor de todos tus ángeles, esa propuesta no la aceptó. De tal manera que le dice entonces Moisés a Dios, le dice, si tu presencia no va con nosotros, si tu presencia no nos acompaña, entonces no estamos dispuestos a salir. No queremos dar un solo paso sin que tu presencia vaya con nosotros, hermanos. Qué cosa tan gloriosa cuando un hombre puede externar esto a Dios y le puede decir con todo su corazón, Señor, yo no puedo vivir sin tu presencia. Yo no quiero caminar en este mundo sin tu presencia. Yo no quiero iniciar algo sin tu presencia. Yo no quiero ir a ninguna parte sin tu presencia. Creo, hermanos, que si hay algo de veras, hermanos, catastrófico en la vida de muchos varones, en la vida de muchos predicadores,
es cuando suben a un púlpito, hermanos, sin la presencia de Dios. Cuando los varones quieren desarrollar ministerios, no hay nada más catastrófico que quieran hacerlo sin la presencia de Dios. Cuando los varones quieren establecer el reino de Dios en medio de sus casas, buenas intenciones, pero no hay nada más catastrófico, hermano, de querer llevar a tus hijos a la presencia de Dios sin la presencia de Dios. Lo único, hermanos, que creo yo garantiza la victoria es la presencia de Dios. ¿Por qué creen ustedes que dejaron entrar a Francisco a orar al hospital? ¿Por guapo? ¿Por alto? No creo que sea ni por guapo ni por alto, hermano. Creo que lo dejaron entrar a ese hospital por el respaldo de la presencia de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor a esto? Nos desconectamos de la presencia de Dios. Déjame decirte, hermano, esto es bien importante, y si te lo puedes llevar en tu corazón, te va a ser bien bendecido. Cuando nosotros nos desconectamos de la presencia de Dios, déjame decirte, tú y yo como hombres quedamos frágiles y quedamos vulnerables ante los ataques de Satanás. El diablo, déjame decirte esto, hermano, si algo tiene, es que es diligente en estar constantemente buscando formas y maneras de destruir tu vida cristiana. Y cuando nosotros, hermanos, estamos fuera de la presencia de Dios, estamos vulnerables a que el enemigo pueda destruir nuestras vidas. Decía Francisco, ¿por qué José no cayó en la tentación sexual? Porque la presencia de Dios estaba con él. ¿Por qué David sí cayó en la tentación sexual? Porque descuidó la presencia de Dios en su vida. Es relativo, hermanos. Cuando nosotros descuidamos la presencia de Dios, estamos descuidando nuestra cobertura espiritual. Y el enemigo, hermanos, puede ejercer autoridad sobre nosotros y llevarnos al desastre. Cuando nosotros nos desconectamos de la presencia de Dios, escuche esto, y esto es particularmente para los varones. Cuando nosotros descuidamos la presencia de Dios, hermanos, nos volvemos personas arriadas. Arriadas. Y digo, ¿por qué arriadas? ¿Por qué de hecho platico con los pastores y veo que en sus iglesias hay muchas mujeres, pero pocos varones? ¿Sabes por qué, hermanos? Porque el hombre tiene la tendencia a ser arriado. Y no entiende que Dios nos ha puesto por cabeza y para que tomemos las iniciativas del sacerdocio y el control espiritual de nuestras familias. Amén. Yo a veces cuando llego allá a la iglesia, al estacionamiento, veo unas marcas extrañas, hermano. Son las huellas de los tacones de los varones que son arrastrados por sus esposas para meterlos a la iglesia. Y tú sabes, ¿no? De repente como pastor te desesperas y estás pensando y buscando alguna manera de cómo meter a los varones a tomar el lugar que Dios les ha dado. Pensando en eso, un día yo estaba paseando por el tianguis y estaba pensando en eso cuando de repente en un puesto, hermanos, miré un látigo. Y dije, ¿es esto bueno para los varones? Porque a veces pareciera, hermanos, que así estamos los pastores. ¡Uy, ya! ¡Afírmate en el Señor! ¡Uy, ya! ¡Lee la Biblia! ¡Uy, ya! ¡No faltes a la iglesia! ¡Uy, ya! ¡Busca a Dios con todo tu corazón! Y a veces pareciera, hermanos, que tenemos que estar siendo arriados. Todo esto es así cuando carecemos de la presencia de Dios, hermano. Cuando nosotros nos desconectamos de la presencia de Dios, ¿sabes que hay algo que sucede? Que te aburres en la reunión y te empiezas a dormir, porque alguien está a tu lado. Y empiezas a dormir, cheque. Pero cuando estás en la presencia de Dios, hermano, hasta la última gota la disfrutas, hermanos, de estar en la reunión y gozarte en compañía de tus hermanos. Amén. Disfrutas la presencia de Dios.
hermanos, ¿cuáles son las razones por las que muchas veces como hombres nos desconectamos de la poderosa presencia de Dios? Déjenme darles solo 2 razones, hermanos, pero creo que son bien importantes. La primera es muy obvia: la tolerancia o el consentimiento al pecado. Y escuchen bien lo que dije, porque es cierto que no somos perfectos, hermano. Y es cierto que todos cometemos errores en la vida, ¿cierto? Pero no me estoy refiriendo a cuando circunstancialmente en tu búsqueda de Dios de repente cometes un error. No me estoy refiriendo a eso, hermano. Me estoy refiriendo a cuando de una manera alevosa y muy conscientemente tú sabes que hay algo en tu vida que está desalineado a la voluntad de Dios y de todas maneras no lo sacas de tu vida. Lo consientes si está ahí. Eso elimina mucho tu vida espiritual, hermano. ¿Sabes qué? Un día dice la palabra de Dios que vino Samuel a pedirle cuentas a Saúl acerca de cómo había ejecutado la orden que Dios le había dado. Porque Dios le dijo a Saúl: destruye a Amalek. Y le dio específicamente las instrucciones. Le dijo: no perdones nada. No perdones a los varones. No perdones a los ancianos. No perdones a las mujeres. No perdones a los niños. No perdones a los recién nacidos. No perdones a los bueyes. No perdones a las vacas. No perdones a las ovejas. Acaba con todo. Y cuando entonces Samuel viene a pedir cuentas de lo que Dios le había específicamente pedido a Saúl, se encuentra con que Saúl había dejado ovejas y le habían perdonado la vida al rey de Amalek, Agag. Hermanos, y luego le da una sentencia y le dice: Dios se ha apartado de ti. La presencia de Dios se ha apartado de ti. Se ha roto el pacto entre tú y Dios, porque no fuiste obediente a la palabra que Dios te dio. Y dice la escritura que entonces Samuel manda a buscar a Agag. Y cuando Agag viene, dice la Biblia que venía alegremente, porque ya había pasado la amargura de la muerte. Pero cuando Samuel ve venir a Agag, hermano, dice la Biblia que tomó una espada Samuel y le dijo a Agag: así como tu espada dejó sin hijos a muchas mujeres, así en este día tu madre será sin hijo. Y tomó esa espada, hermano, lo mata Samuel, pero no solo lo mata, y es muy interesante, aunque resulta un poco burda la escena, si te la puedes imaginar, porque puedes ver a un Samuel que toma esa espada y dice específicamente la Biblia, hermanos, que lo partió en pedacitos, le cortó las manos, los brazos, las piernas, la cabeza, lo cortó en cuadros, y yo me imagino a Samuel bañado en sangre, cortando a Agag. Y qué imagen, hermanos, tan tremenda, todos viendo lo que estaba haciendo Samuel, y tú te preguntarás: ¿de qué se trata esto, pues? ¿De qué se trata esto? ¿Sabes de qué se trata? Se trata de enseñarle al pueblo, hermanos, cómo es que realmente se tiene que tratar con el pecado. El pecado no puede ser tolerado, el pecado no puede ser consentido, el pecado tiene que ser totalmente eliminado, porque el pecado que tú no elimines te eliminará a ti, hermano. Otra razón, hermanos, porque las personas pueden perder la presencia de Dios es la falta, escuchen bien, dije que solo eran 2. Es la falta, hermanos, de la perseverancia en nuestras disciplinas espirituales. Todos sabemos, hermanos, que debemos de leer la Biblia, ¿cierto? Todos sabemos que debemos de orar, ¿cierto? Todos sabemos que debemos de ir a la iglesia, ¿cierto? No hay un desconocimiento, hermano. Ahora, ¿sabes qué es el detalle que yo he visto, hermano? Porque cuando Dios le dio esta palabra a Josué, le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
que Dios le estaba tratando de hacer entender a Josué, le estaba dando la clave de la victoria espiritual, hermano. Y lo que le estaba diciendo el Señor es que no puedes ser intermitente en tu vida espiritual. Y el problema de muchos cristianos, varones principalmente, hermanos, que no logran concretar sus victorias, es solo por una razón. Porque solamente saben vivir espasmos de vida espiritual. De repente, hermanos, venimos a un evento como este y bajamos bien bendecidos, pero ¿cuánto tiempo nos dura el espasmo de decidir, hermanos, meternos con Dios en la palabra, en la oración? Y te das cuenta que no hay una consistencia, no hay una perseverancia en la vida espiritual. Yo venía platicando con unos muchachos que vienen conmigo y les estaba diciendo, a veces no alcanzo a entender por qué la percepción que tenemos los varones de este tiempo no se parece mucho en la percepción que tenían los grandes hombres de Dios. Porque de repente encuentras a un salmista, a un David que dice, tu palabra es más dulce que la miel. Pero no de cualquier miel, dice el salmista. No de esa miel que venden en la rumorosa, ya toda rebajada y adulterada y transparente. No, dice, tu palabra es tan sabrosa como la miel, pero como esa miel que destila del panal. Y a veces pienso y digo, ¿por qué no podemos percibir de la misma manera, hermanos, lo sabroso que es leer la palabra de Dios? Y es exactamente por lo mismo. Y hay algo que aquí usted puede aprender. Y si usted puede entender esto le va a servir mucho, hermano. Usted necesita perseverar en la disciplina espiritual. Y cuando digo disciplina espiritual, estoy hablando de hacer algo que muchas veces no vas a sentir el deseo ni las ganas de hacer, pero puesto que es una disciplina, lo vas a hacer quieras o no quieras, lo sientas o no lo sientas. Y algo que he aprendido, hermanos, que cuando un hombre se compromete en ser fiel a su disciplina espiritual, llega un momento, hermanos, en que puedes avanzar a pesar de la resistencia de tu naturaleza caída, a pesar de la resistencia de tu carne. Sigues avanzando aunque tu carne no quiera, aunque tus emociones no quieran, sigues leyendo la palabra. Y llega un momento en que cruzas la frontera de la barrera de la resistencia de tu naturaleza humana y pasas del otro lado, en donde, hermano, cuando ya estás del otro lado, todo cambia, hermano. Amén. Porque entonces ya no hay resistencia, ya no tienes que luchar para no dormirte cuando estás leyendo la palabra. Ahora has cruzado porque has sido perseverante, hasta que rompes ese límite y entras a la parte donde dices, oh, qué bonito es leer la palabra de Dios. No puedo dejar de leer la palabra de Dios. Disfruto leer la palabra de Dios. No me duermo cuando oro, ni oro por la fuerza, ni me olvido de orar, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Pero ¿cómo puedes descubrir esas delicias? ¿Cómo puedes disfrutar de esa miel? Solamente por la perseverancia de la disciplina, hermano, de seguir haciendo las cosas, aunque no quieras, aunque cruces los límites de los linderos de la resistencia de tu propia carne. ¿Cuántos están gozando? Gloria a Dios. Déjame ya casi ir aterrizando esta reflexión. Algunos ya me están peleando conmigo. Hermanos, ¿cuál es el precio de esa presencia poderosa de Dios? ¿Cuál es ese precio, hermano? Déjeme decirlo así de sencillo, hermano. El precio de esa poderosa presencia es que puedas darle a Dios tu corazón. Amén. ¿Qué pide Dios de ti? Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Amén. ¿Sabes qué es el problema de los hombres, hermanos? Que le entregamos nuestro corazón a muchas cosas. Le entregamos nuestro corazón a nuestro trabajo. Amén. Le entregamos nuestro corazón a nuestros carros. Le entregamos nuestro corazón a nuestros deportes. Amén. Le entregamos nuestro corazón a una mujer. Y no estoy diciendo que es malo que ames a tu esposa,
Lo que estoy diciendo es que el primero que tienes que entregarle tu corazón es a Dios. Amén. Eso es lo que estoy diciendo. El primero que tienes que entregarle tu corazón es a Dios. Qué interesante dice la Escritura que cuando Samuel fue a la casa de Isaí, dice la palabra de Dios de eso. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y acuérdate que la unción era un símbolo de la presencia de Dios. Y Jehová respondió a Samuel y le dijo: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y dice la palabra de Dios que cuando apareció David, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día, hermanos, la presencia de Dios vino sobre David. ¿Qué trajo la presencia de Dios sobre David, hermanos? Su corazón. ¿Qué no trajo la presencia de Dios hacia sus otros hermanos? Su corazón. Tu corazón, la postura de tu corazón determina mucho, hermanos, lo que Dios hace contigo. Hasta inclusive cuando llevamos nuestras ofrendas a la iglesia, cuando llevamos nuestros diezmos, quiero decirte que Dios no mira a todos de la misma manera, aunque todos estamos dándole a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Abel trajo su ofrenda, dice, y vio Dios a Abel y a su ofrenda. Dios primero ve al hombre y luego ve lo que das. Y cuando Dios puede ver tu corazón, que lo das para la gloria de Dios, esa ofrenda más de su presencia, hermano. Pero cuando Dios puede ver tu corazón, que estás dando como un Caín, no importa cuánto des, hermano, eso no impresiona a Dios. Déjame decírtelo de otra manera. No se trata solo de cantar, hermanos, porque vaya que hay gente que tiene voces preciosas. Ese no es mi don, hermano. Yo le digo a los hermanos en la iglesia que yo soy el pastor que canta horroroso. Sabroso. Está el testimonio. El detalle aquí es que puedes cantar, hermano, y eso no significa que estés alabando. Puedes cantar y eso no significa que estés adorando. A veces nos preocupa más el estilo, nos preocupa más la excelencia, nos preocupa más eso, cuando lo que nos debería de preocupar, hermanos, es cantar con el corazón. Porque cuando tú cantas con el corazón, esa adoración sube a la presencia de Dios. Déjame decirte, hermano, que hay personas que no saben pagar el precio de la presencia de Dios. Y en particular, cuando estamos hablando de los hombres, y yo no sé por qué, pero pareciera que por cuestiones de que el trabajo no es algo antibíblico, al contrario es algo bíblico, porque Dios dice que debemos de trabajar. Pero pareciera que es el pretexto número uno para no ser espirituales. Tú les preguntas a las personas, ¿por qué están distanciados de la iglesia? Por el trabajo. ¿Por qué no oran a Dios? Por el trabajo. ¿Por qué no leen la escritura? Por el trabajo. Y pareciera que el diablo nos ha engañado, varones, haciéndonos pensar que el trabajo es una justificación de no ser espirituales. Un día pasó Elías cerca de Eliseo y le dio con el manto. Hermanos, ese manto era un llamado. Era un llamado. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que Eliseo entendió ese llamado, hermano. Soltó ese arado, soltó lo que estaba haciendo y se fue a seguir a Eliseo. Nada más piensa un poquito, hermano, en todo lo que hizo Eliseo, las poderosas manifestaciones que él tuvo de la presencia de Dios respaldando su vida. ¿Qué cosa tan tremenda, una unción tan grande que dice la Biblia que aún después de muerto, un día alguien cayó en su tumba y resucitó. Yo me pongo a pensar y digo, caray,
que supo dejar o soltar el arado a tiempo. No es malo trabajar, hermano. El afán es el malo. Y cuando el afán en tu trabajo te roba la bendición de Dios, entonces estás cometiendo el peor de los errores. Porque por no soltar tu arado a tiempo, te estás perdiendo de todo lo que Dios puede hacer en tu vida, hermano. Amén. La presencia de Dios, hermanos, es el bien más grande que tú puedes tener en todo el universo. No hay cosa más grande, hermano, no hay cosa más preciosa que un hombre, que un terrenal, que un humano, que un terrestre pueda tener, hermanos, que la presencia de Dios en su vida. Eso es el beneficio, el bien más grande que tú puedes tener. Y déjame para terminar esto, hermano, porque yo creo que no habrá mejor cosa que tú como padre puedas darle a tus hijos, hermanos, que la presencia de Dios. No hay mejor cosa que tú puedas darle a tus hijos que la presencia de Dios. Pero sabes que hay una palabra que es bien fuerte en la Biblia, hermanos, que no sé si decirla, porque está bien fuerte, ¿no? No sé si decirla, la digo. ¿De verdad quieren que la diga? Porque ustedes lo pidieron. Ya que insisten tanto. No hay. Es la palabra hipocresía, ¿verdad? Y no hay peor daño que le puedas hacer a tus hijos que decirles que leer la Biblia es importante cuando no te ven leer la Biblia. No hay peor cosa que le puedas decir a tus hijos que buscar a Dios en oración es importante cuando no te ven a ti buscando a Dios en oración. No hay peor cosa que le puedas decir a tus hijos que ir a la iglesia es importante cuando no te ven yendo a la iglesia a ti. Esa hipocresía es destructiva, hermano. Y les enseñas a ellos también a ser hipócritas. No somos perfectos, hermano. Yo no sé. Y cometemos errores. Queremos agradar a Dios, pero no somos perfectos. Yo entiendo eso. Pero un día, hermano, se acercó David a su hijo Salomón y le dio estas palabras, ya despidiéndose Salomón de David porque iba a morir, y le dijo: hijo mío, este es el mejor de todos los consejos que te voy a dar. Nunca te olvides de este consejo, hijo mío. Busca a Dios con todo tu corazón y sírvele con un corazón dispuesto. Porque si tú le sirves a Dios con todo tu corazón, Dios estará contigo. ¿Quién estaba diciendo, hermanos, a Salomón estas palabras? ¿Sabes quién se lo estaba diciendo? Nada más y nada menos, hermanos, que aquel hombre que supo activar, mantener y sostener la presencia de Dios durante toda su vida. Y no estoy diciendo, hermanos, que fue un padre perfecto que no cometió errores, pero aún en los momentos en que él cometió errores, supo darles una poderosa enseñanza a sus hijos. Cuando David, hermanos, cayó, dice la palabra de Dios en el Salmo 51, que lo primero que hizo David fue pedirle a Dios: Señor, yo estoy dispuesto a darte cualquier cosa. Si tú me pidieras todas mis ovejas, si tú me pidieras todo mi ganado, yo lo daría, dijo David. Si me pidieras el trono, yo te daría el trono. Todo lo que tú me pidas, yo lo daría, pero solo por una cosa: porque no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, a veces fallamos y cometemos errores como padres, pero no habrá mejor bendición, hermano, que puedas darle a tus hijos, que aún en tus errores te puedan levantar y estés dispuesto a pelear por lo que más te importa. Si has cometido
pelea por lo que más importa. Humíllate, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, pero viene Dios, haz lo que tengas que hacer, pero no quites de mí tu presencia. Y esa va a ser la mejor enseñanza que le darás a tus hijos, porque también tus hijos probablemente cometerán errores, pero se acordarán de un padre que no fue perfecto, pero también se acordarán de un padre que estuvo dispuesto a pelear de tal manera que no permitió que se le vaya la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ya terminaron. Pónganse de pie. ¿Me pueden ayudar? Una canción, una guitarra. Gracias, hermano. Quiero terminar, hermanos, este tiempo cantando una canción que no sé si se la sepan, creo que todos se la han de saber, pero no quiero, hermanos, por favor, que la cantes si no la sientes. Porque si cantas y no cantas de todo tu corazón, eres metal que resuena y címbalo que retiñe. Pero si lo cantas de todo tu corazón, yo te aseguro que Dios va a escuchar tu oración. Yo te busco. Yo te busco. ¿Alguien me puede ayudar con otro micrófono? No hay otro micrófono, ¿verdad? No hay. Mario, ven, ayúdame. ¿Sabes ese canto? Sí. Él tiene buena voz. Yo no canto, yo canto. Pero yo quisiera de veras que esta tarde, no sé qué más vaya a seguir después de esto, hermanos, pero yo creo que si en esta tarde tú puedes decirle esto a Dios con todo tu deseo, como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas. Tú se lo puedes decir a Dios. Yo sé que Dios va a responder esta canción, que es una oración. Yo te busco, yo te busco, como un fuego en mi corazón. Yo te busco. Yo te busco, recibe mi adoración, te anhelo, te necesito, te más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Vamos a hacer algo, hermanos. Vas a dejar la música un momento, que Dios escuche tu voz, hermano. Yo te busco, yo te busco, como un fuego en mi corazón. Dice, yo te busco.
salga de tu corazón, hermano. Te abrieron Dicen una vez más, levantando tus manos al cielo, rindiéndote a Él. ¿Por qué no haces un momento de tiempo con Dios ahí donde está? Habla con Él en esta tarde. Dile, Dios, Señor, quita de mí toda la frialdad, Señor. Quita de mí toda tibieza. Quita de mí todo doble ánimo. Quita de mí, Señor, toda indiferencia. Quita de mí toda apatía. Quita de mí toda negligencia. Quita de mí, Señor, todo estorbo. Que no haya nada, Dios, que se interponga. Que tu presencia, Dios, pueda fluir. Que esos ríos de agua viva puedan fluir, Señor, en el corazón de tus hijos. Padre, amamos tu presencia. Anhelamos tu presencia. Invocamos tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús, llena este espacio y llena este lugar de tu gloria. Que la nube de tu presencia, Señor, llene las vidas de tus hijos. Espíritu Santo, sopla. Sopla, Espíritu Santo, y llena corazones de varones valientes y esforzados. Que al regresar, Señor, y al descender de esta montaña, Padre eterno, en sus corazones, Padre, llevarán la evidencia de tu poderosa presencia. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Señor. Te anhelo. Te necesito. Y en esta hora voy a invitar a todos aquellos, hermanos, que han venido con esa necesidad de buscar al Señor y que hoy el Señor ha hablado a sus vidas. Hermano Jorge, Señor,
quiero invitarte a ti que estás necesitado del Señor. Gloria a Dios. Y que viniste aquí cargado con la necesidad de dejar esa carga en las manos del Señor. Dice la Escritura: echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. El apóstol Pedro decía: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estás en un lugar muy especial. Este lugar aquí ha sido consagrado, dedicado, para que Dios sea glorificado, su palabra sea expuesta y las almas vengan arrepentidas, buscando esa ayuda bendita del Señor. Y hoy estás aquí con ese propósito. Entonces cantemos este canto nuevamente. Y el Señor, te busco y sé que aquí estás, y aquí está mi vida. Quiero rendirla a ti, quiero reconsagrarme a ti, quiero reiniciarla nuevamente, quiero regresar a mi caminar. Quiero, Señor, traer mi carga delante de ti, porque ya no quiero irme con ella. Ya estoy cansado, Señor, de andarla cargando. Hoy encuentro la respuesta. Hoy encuentro que fui creado para la alabanza de tu gloria, que todo el resto de mi vida es para tu honra y tu gloria, y que no puedo seguir cargando todavía esa situación que me hace alejarme de ti, que me hace apartarme de tu presencia. Mi vida se ha opacado. Bajo tu presencia hay plenitud de gozo. Mandémoslo. Y si tienes esa necesidad, venga al frente. Vamos a orar por usted. Vamos a orar por usted en esta hora. Vamos a decirle: Señor, aquí estamos orando, intercediendo en el nombre de Cristo por la vida de nuestros hermanos. Yo te busco. Voy a beneficiar contigo, Señor. Vas a tocar tus manos, no voy a dejarte de ti, Señor. Señor, he entendido el mensaje. No ha sido casualidad que me haya traído aquí. Yo necesitaba ese mensaje, Señor. Ahora lo tomo, Señor, lo hago mío. Señor, lo pongo en mi vida para irme de aquí, para hacer de bendición, Señor. Para hacer para tu honra y para tu gloria. Perdóname, Señor, cuántas veces me he alejado de ti, cuando he sido indiferente,
cuando he sido apático, Señor, en cuanto a los cultos, en cuanto a la relación contigo. Pero hoy, Dios, hoy, me has dado la oportunidad. Hoy me has llamado nuevamente. Hoy has tenido misericordia de mí y me has invitado a venir ante tu presencia. Y lo hago porque te necesito. Vamos a explorar una vez más este canto. Después estaremos orando con ustedes, hermanos. Cantemos nuevamente este canto. Hazlo tuyo, haz una palabra de oración. Usar en tus labios, en tu corazón. Que tu mente esté puesta en la necesidad de Dios. Padre, gracias, Señor, por darnos el privilegio tan grande de estar en esta reunión. Gracias, Padre, por amarnos, mostrarnos paciencia y mostrarnos tu misericordia. Señor, comenzamos a orar en el nombre precioso de Jesucristo por la vida de cada uno de aquí presentes, Dios. Que, Señor, vienen con sus cargas y las depositan, Señor, en tus benditas manos. Señor, porque saben que es lo mejor, Padre, es lo que necesitan. Señor, oramos en nombre de Cristo. Que tu perdón, Señor, sea sobre la vida de ellos como la vida de nosotros, Dios. Porque hemos sido rebeldes, hemos sido testarudos, tercos, Señor, necios. Hemos, Señor, actuado de una manera equivocada a tus principios bíblicos. Y hemos, Señor, experimentado el dolor, la tristeza, la soledad, la amargura, tal vez, Señor. Hemos vivido una vida religiosa, como se decía ahorita, Dios, con hipocresía, Señor, seca, sin sentido. Señor, cuando en tiempos atrás tal vez hemos experimentado lo mejor de ti, el gozo de la salvación. Señor, hemos vivido el fruto del Espíritu Santo. Hemos usado los dones que nos han dado para gloria tuya, Dios. Y hoy todo eso, Señor, había estado apagado.
había estado, Señor, puesto en un lugar, Padre, lejos de tu presencia. Pero hoy, Dios, hoy venimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, a retomar, Señor, aquello que tú has puesto en nuestras vidas, para tu honra y para tu gloria. Señor, hemos decidido no irnos igual como llegamos a este lugar. Recibimos la bendición tuya, Dios. Nos apropiamos de ella, Señor, para salir de aquí y vivir de acuerdo a tu voluntad. Señor, caminar en rectitud. Señor, disfrutar el gozo de la salvación nuevamente. Padre, el ser de testimonio y de bendición para mucha gente, Dios. Padre, el poder llegar y, Señor, luchar contra aquello que ha estado estorbándonos. Pero ahora, Señor, seguros que vamos en victoria. Señor, en nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque hoy, este día, Señor, este grupo de mis hermanos, Señor, han decidido, Señor, de una manera conscientes, Señor, de disfrutar de tu perdón, Señor, de tu presencia, Señor, apropiarse de esa presencia divina. Y Dios, nunca más, Señor, nunca más caminar ausente, Señor, de tu presencia. Padre, gracias por cada uno de ellos. Señor, oramos por cada uno de ellos, Señor, agradeciéndote, porque hoy, Señor, vengo a la determinación de ellos, Señor, de irse con la bendición de este lugar, Señor, de salir de aquí y vivir para tu honra y tu gloria, Señor, de que ellos van a estar conscientes y nos unimos, Señor, en oración, porque ellos van a estar conscientes que va a haber una lucha, Señor, feroz por parte del enemigo, que va a quererles desanimar, va a querer destruirles, va a querer, Señor, hacerles sentir solo. Pero Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos que les recuerdes que tú estás con ellos, Dios. Señor, que tú estás con ellos. Y porque tú estás con ellos, ellos serán más que vencedores, Dios. Ellos se levantarán, Señor, cada día para honra y gloria tuya. Señor, los dones que les has dado, Señor, comenzarán a ser, Señor, de bendición para otra gente. Y en sus iglesias, Señor, serán de bendición. Padre, gracias porque hay fiesta, Señor, en el cielo, como aquí en este lugar nos gozamos nosotros también y hacemos fiesta, Señor, porque tu palabra no ha vuelto vacía, Dios. Ha, Señor, cumplido el propósito para el cual tú la has enviado. Bendito sea Dios. Alabado sea tu nombre. Señor, gracias por ser maravilloso para con nosotros. Por ser, Señor, un Dios paciente. Y ahora, Señor, acercarnos a ti. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A Dios sea la gloria siempre. Amén. Dije al principio, cuando predicaba, otra vez en la mañana, que cuando salimos de un lugar como este, un retiro de estos, campamento, una convención, siempre nos preguntan, ¿verdad?, nuestros familiares, especialmente la esposa, tal vez, los hijos, los hermanos, no sé, mamá, papá, ¿verdad?, ¿cómo te fue? ¿Verdad? Y nosotros acostumbramos a decir bien, ¿verdad?, ¿de qué se trató? Y usted comienza a dar un pequeño resumen, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que cuando le pregunten ¿cómo te fue?, usted puede decir no solamente bien, sino que Dios me confrontó. Dios me confrontó. Salmo 103. Sí. Dios me confrontó hoy. Me hizo ver mi necesidad, mi realidad. Y me llevó a ese lugar. Y luego viene la pregunta, ¿y cuánto fue el lugar? Y usted dice, pues fuimos unos 30, 37, ¿verdad? Él dice, uy, qué poquito, ¿verdad? Nos tocó de más. Nos tocó de más.
Y otra vez te voy a decir, ahí en esos poquitos Dios me confrontó. Dios me hizo recordar el amor tan grande que me tiene y la importancia de su presencia en mi vida. Y vengo bendecido. Y vengo con esa determinación de vivir para su honra y su gloria. Y probablemente alguien me va a decir por ahí, ¿verdad? Es una llamada de despertarte lo que está pasando en tu vida. Hay gente que se atreve a decir, no, ya te conocemos, ¿verdad? En cada actividad vienes así con mucho gozo y luego te paras. Esa es una artimaña del diablo también. Y acuérdense de esto. Y el poder de la presencia de Dios lo va a hacer que usted se mantenga firme. Amén. Dios. Acuérdense del mensaje también que predicaba nuestro hermano Noel. La presencia de Dios le va a enseñar que aún en medio del sufrimiento usted puede seguir adelante, tal como la apóstol Pablo. Y acuérdense que usted puede vencer trayendo a su mente, a su corazón, haciendo conciencia de la presencia de Dios. Amén. Y que usted no va a ser de los de poco ánimo, no va a ser tampoco de esas personas perezosas ni débiles, sino que usted se va a integrar en el grupo de los trabajadores, para que ahí usted sea más animado, más edificado, y usted también pueda ser de bendición para otros y edifique la vida de otros. Amén. Volvemos a orar. Volvemos a decirle al Señor, gracias por este tiempo tan especial que hemos pasado. Hemos orado, y quiero que los hermanos oraran por ustedes que vienen acá al frente también, pero si hay alguien que a lo mejor no tenía en su mente, ¿verdad?, el pasar o el decir, oren por mí, pero quiere usted que oremos por usted ahorita, levante su mano y diga, yo quiero que ore por mí antes de irme de aquí. ¿Sí? Si hay alguien aquí entre nosotros que siente esa necesidad, ¿sí? Hermanos también. ¿Sí? Los hermanos allá atrás también, ¿sí? Muy bien. Hermano Rubén también. ¿Ve? ¿Sí? Miren cómo hay necesidad de nosotros. Y de repente nos privamos de venir aquí al frente y está bien, pero podemos orar por usted también. Entonces yo voy a orar de una manera general por usted. Y usted también en su lugar. Presente su necesidad, Señor. Padre, nuevamente, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a su trono de gracia, Señor, para el oportuno socorro que se necesita, Señor. Mis hermanos han levantado su mano, usted los conoce por nombre, conoce la necesidad que ellos están pasando en este momento, Dios. Señor, conoce usted exactamente lo que ellos, Señor, están esperando o buscando de usted, Dios. Padre, conforme al anhelo que hay en su corazón, Dios, conforme al deseo, Dios, rogamos que usted conteste, Señor, supla esa necesidad. Señor, si es cuestión de enfermedad, que su mano poderosa se pose sobre ellos trayendo esa sanidad, Padre. Si es una cuestión, Padre, tal vez familiar, en nombre de Cristo Jesús rogamos, Dios, que usted ministre, Señor, la vida de mi hermano que ha levantado su mano, Dios, y que Dios se fortalezca en usted, que aplique los principios bíblicos de su hermosa palabra para enfrentar y solucionar ese problema familiar que tiene, Dios. Señor, rogamos, ya sea por la esposa, por los hijos, que probablemente, Señor, gira el problema en ellos. Padre, rogamos en nombre de Cristo Jesús, que si ya están en Cristo, su Espíritu Santo redarguya la vida de ellos, Dios, y les haga reaccionar como personas que conocen de su palabra. Pero si la esposa o los hijos no conocen de Cristo, Dios, rogamos en nombre de Cristo Jesús, Dios, Señor, que estas personas puedan recibir testimonio por parte de mis hermanos, Dios. Bendiga la vida de mi hermano que ha levantado su mano, Dios. Señor, para que él pueda ir en el Espíritu Santo, Dios. Señor, pueda ser lleno de su presencia y pueda enfrentar el problema, Señor, con esa cordialidad, con ese amor, con ese respeto, Dios, pero con firmeza, usando su bendita palabra, Dios,
para dialogar, Señor, para dar la solución al problema que están viviendo en ese hogar, en ese matrimonio, en esa familia, Dios. Señor, si es una cuestión también, Señor, personal, si es una cuestión, Padre, referente a la cuestión de pecado, Señor, en nombre de Cristo Jesús, oramos en esta hora para que mi hermano, Señor, que levantó la mano y si está enfrentando situaciones de pecado, Señor, háblese de cualquier tipo, Dios, que en este día él pueda, Señor, humillarse ante su presencia, Señor, buscar el perdón suyo, por el cual nosotros también clamamos, Padre. Y que él, Señor, confiado de que si confiesa su pecado delante de su presencia, usted es fiel y justo para perdonarle y limpiarle de toda maldad, Dios. Y que Dios salga de aquí, de este lugar, Señor, obedeciendo su palabra. Señor, que si se ha arrepentido, Señor, si se ha arrepentido de ese pecado, Señor, que recuerde que ha alcanzado misericordia y la va a seguir alcanzando siempre y cuando, Señor, él también esté en esa disponibilidad de apartarse de ese pecado y caminar, Señor, rectamente. Dios, si necesita la ayuda, que se acerque a aquellos hermanos a quienes ellos le tienen confianza, y Dios, que busque, Señor, esa ayuda por parte de tus hermanos. Señor, que recuerde que no está solo y que Dios va a ir triunfando, Señor, y en victoria constantemente, porque usted le ha provisto todos los recursos, Dios. Padre, oramos si es una cuestión económica que está pasando y que eso le trae desánimo, le trae tristeza, le trae inseguridad, Dios, le trae dolor de cabeza o estrés, Dios, o le ha metido en una depresión. Bendito Dios, que busque primeramente su reino todos los días. Señor, que se humille delante de su presencia, porque usted ha prometido que todas las demás cosas, incluyendo esa situación económica, material, Señor, serán añadidas a nuestra vida. Señor, que podamos recordar las palabras del apóstol Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. Que apropiemos la palabra del Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada, absolutamente nada me va a faltar, Dios. Pero que te demos a ti, Padre, siempre en primer lugar. Señor, que seas tú quien gobiernes el corazón, la mente, nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser, Dios, para que podamos vivir confiadamente, recordando que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Que podamos irnos de aquí, Señor, como lo que hemos aprendido del Salmo 103: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Señor, que podamos ir con esa mentalidad: alma mía, bendice a Jehová, porque Él es bueno, Él es misericordioso. Hay motivos suficientes, Señor, para confiar en ti. Hay motivos suficientes para honrarte, adorarte, Señor, a pesar de las circunstancias en que estemos viviendo, Dios. Esto oramos por nuestros hermanos y oramos por nosotros mismos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Concluir no esta parte del retiro en sí. Vamos a ir a comer, vamos a ir